Muy buenas noches, amados hermanos y amigos, una vez más aquí que están presentes, sintonizando esta maravillosa radio, su radio amigo Mensajes de Amor para Salvación. Gracias por su sintonía, hermanos y amigos. Aquí una vez más les saluda su hermano y amigo Joel Pérez desde la ciudad de Palm Beach Garden, Florida, con el único propósito de alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios en esta maravillosa noche a través de este maravilloso medio de comunicación, ¿verdad? Gracias, hermanos, por su sintonía. Vamos a ir a Dios en oración para poder empezar nuestro espacio, ¿verdad? De cierre en esta maravillosa noche. Si usted tiene peticiones de oración, los puede hacer en el nombre de Cristo Jesús. Las vamos a estar poniendo en las manos de nuestro Dios. Gloria sea al Señor. Gracias por su sintonía. Gracias por sintonizar esta radio. Nos informamos que es una radio que está progresando de una manera rápida y muy maravillosa. Entonces, le invitamos siempre a que esté al pendiente de esta radio y de las programaciones que esta radio tiene. En esta maravillosa noche vamos a empezar con palabras de oración. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Padre, una vez más por estar aquí presente, Señor, a través de estos medios de comunicación, a través de esta radio, Padre. Gracias, Padre Celestial, por nuestros hermanos, Padre Eterno, por concedernos este espacio, Padre Celestial. Gracias, Padre, por nuestro Señor Jesucristo, porque por medio de Él, Padre Eterno, tenemos entrada hasta tu trono de gloria, Padre Celestial. En esta maravillosa noche, Padre, te damos gracias. Te doy gracias, Padre, por mi vida, por mi esposa, por mis hijos Amos y Habacuc, Señor. Te ruego, Padre, que alejes de nosotros, Señor, toda gripe, toda tos, todo malestar, Padre Celestial, de nuestra salud, Señor. Gracias porque estamos en tus manos, Padre. Gracias porque nuestra vida está en tus manos, Padre Celestial, y todos estos síntomas están pasando, Señor, pero nos ponemos en tus manos, Padre, y te agradecemos tanto, Señor. También por mi sobrino Jafet, por mi hermano Abel y Lucy, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tú estás con nosotros, Padre Celestial. Asimismo, Padre, también te damos gracias, Señor, te doy gracias por mis padres allá en Chiapas, Señor. Te ruego, Padre, que los ayudes en todas sus necesidades que ellos tienen, Padre. Concédales, Padre, todo lo necesario, Padre eterno. También te doy muchas gracias, Padre, por la congregación, Señor, acá donde nos congregamos, Padre, porque te ruego, Padre Celestial, que bendigas esta congregación, bendiga a los expositores, Padre Celestial. Te pedimos, Padre, que esta congregación crezca, bendito Dios, de una manera eh, en número, pero también en espíritu, Padre. Gracias por los nuevos convertidos, Padre Celestial. Y te rogamos, Padre, que sigas tocando los corazones, Padre, de todos aquellos que escuchan tu palabra en esta congregación, Señor, y puedan ser convertidos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos por ellos, Padre. Gracias por nuestro nuevo hermano Oscar, por nuestro nuevo hermano Auner, Padre Celestial. Te rogamos, Padre, que tú seas con ellos y con sus familias, Padre Celestial, y que por medio de ellos, Padre, más personas puedan venir también a tu reino, Padre eterno. Gracias, Padre. Gracias te doy también, Padre, por nuestro hermano José Mendieta, Padre Celestial. Te rogamos, Padre, que bendiga la salud de nuestro hermano, Padre, todas las dificultades que él pueda tener en su salud, Padre Celestial. Te rogamos, Padre, que seas tú con nuestro hermano, Señor. También te rogamos por su viaje, Padre, que va a tener a Honduras, Padre Celestial. Te rogamos que tú lo guardes, que tú lo cuides, Padre, que le des todos los medios necesarios, Padre, que él necesita. Pongas todo a su alcance, Señor, y que lo lleves con bien, Padre. Bendice a él, bendice a su familia, bendice su ministerio, Padre. Gracias por nuestro hermano. También te damos gracias, Padre, por nuestro hermano Roberto Copado, por su esposa, por las necesidades que ellos tienen, Señor. Sabemos, Padre, que todo es pasajero, Padre Celestial. Te rogamos, Señor, que tú estés con ellos, que les des paciencia, Padre, que les des todos los medios económicos que ellos necesitan. Cubra las necesidades de nuestros hermanos, Padre Celestial. Eh, Ayúdanos, Padre, a tener paciencia, Padre, a confiar plenamente en ti, a esperar en ti, Señor, sabiendo que todo lo bueno viene de ti, Padre, y todo es para todas las cosas nos ayudan a bien, Padre Celestial. Bendice a nuestro hermano, Padre, en tus manos. Encomendamos a nuestro hermano y a su familia, a su ministerio, Señor, y a todos los que lo rodean, Padre. Bendice sus almas, sus espíritus, conforta sus corazones, Padre. En el nombre de Cristo Jesús.
También te doy gracias, Padre, por nuestro hermano Aldo mexicano, por su esposa, por sus hijos, por toda su familia, Señor. Bendice su situación económica también, Padre. Bendice su trabajo. Padre, en tus manos encomendamos a nuestro hermano. También te rogamos, Padre, por los proyectos de esta radio, Señor, por todas las intenciones de esta radio, Padre, por las visiones de esta radio, Señor, de sus coordinadores, de sus directores. Padre, seas tú con ellos. Te damos gracias por el seminario que va a ser expuesto, Padre, a partir del 30 de julio al 4 de agosto. Padre, bendice a todos los expositores y que toda la honra y toda la gloria sea para ti, Padre Celestial. Gracias te damos, Señor, en esta maravillosa noche, Padre, por concedernos a llegar, Padre Celestial, a tu trono de gloria, Padre. En tus manos, Señor, ponemos estas peticiones, Padre Celestial. Como también te rogamos, Padre, por las situaciones políticas, Padre, allá en Nicaragua, Padre, para que tú seas con nuestros hermanos también, Padre Celestial, los guardes, los cuides, Señor, y les concedas todo lo necesario, Padre, que la política no afecte sus vidas, Padre Celestial. Te rogamos que tomes el control de ese país. También te rogamos por Venezuela, Padre, muchos hermanos sufriendo, Señor. Te pedimos, Padre, que los ayudes, que los guardes, que los cuides, que proveas lo necesario, Padre, que conmuevas corazones, Señor, para que nuestros hermanos puedan ser suplidos, Padre, en todas sus necesidades, Señor. En tus manos encomendamos, Padre, a nuestros hermanos de Venezuela. Bendice a nuestros hermanos en Guatemala, en todas las partes del mundo, Señor. Seas tú con ellos, Padre, y con todos los necesitados también, Padre Celestial. Gracias te damos, Padre eterno, porque sabemos, Padre, que tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y tú tienes el control de todas las cosas, Padre. Gracias, Padre Celestial, en esta maravillosa noche, Padre, todo te lo pedimos, Señor, en el nombre santo y glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos, pues vamos a iniciar entonces en esta maravillosa noche con nuestra programación. Vamos a escuchar un himno. Gloria sea al Señor. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es amor, paz y perdón, por mí murió en el Calvario, mas de la tumba con poder resucitó, porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo, y que la vida vale porque Él vive hoy. La tumba le encerró, Cristo, mi Cristo, Él ama y espero, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, y con gran poder resucitó. Del sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. Amén. Gloria sea al Señor, hermanos y amigos. Gracias por estar en sintonía en esta maravillosa noche. Este es su programa, cierre de programación. Estamos transmitiendo desde aquí, desde la ciudad de Palm Beach Garden, Florida, acá donde yo vivo. Yo soy su servidor, hermano y amigo Joel Pérez, de la congregación de West Palm Beach. Es un placer para mí siempre estar aquí con ustedes en esta programación, cierre de programación, hermanos y amigos. Queremos dar las gracias a todos por sintonizar esta radio, al mismo tiempo por estar al pendiente también de
de Facebook Live, de la radio. Gracias y bendiciones para cada uno de ustedes, hermanos y amigos que nos sintonizan, ¿verdad? A través de estos medios. Queremos darles algunas informaciones. Queremos invitarles a que sigan sintonizando esta radio, ya que a partir del 30 de julio al 4 de agosto se estará transmitiendo un seminario de apologética que tiene que ver con la fe de la iglesia. Entonces es un seminario muy, muy importante, de mucha importancia. Les invitamos a que usted esté al pendiente de esta programación, ¿verdad? Para que no se pierda los temas que van a ser expuestos a través de esta radio y a través de Facebook Live también. Entonces, en esta maravillosa noche, hermanos, pues hemos estado estudiando el tema de Colosenses, ¿verdad? La carta de Colosenses, y vamos a continuar con esta carta en esta maravillosa noche. Así nada, voy a dejarles con un himno más. Haz vivo Cristo, Él es amor, paz y perdón, por mí murió en el Calvario, mas de la tumba con poder resucitó. Porque Él vive, no temo el mañana. Porque Él vive, seguro estoy. Porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Amén, hermanos, gloria sea al Señor. Pues hemos estado en cierres de programación. Gracias al Señor por concedernos y permitirnos, ¿verdad?, estar aquí a través de estos medios de comunicación, que lo hacemos con mucho gusto, con mucho amor, sabiendo que pues al Señor servimos y lo que leemos, pues leemos la palabra del Señor, ¿no? Entonces hemos estado estudiando lo que es la carta de Colosenses y estamos terminando la carta de Colosenses. Hemos dado algunas exposiciones acerca desde el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3. Es muy interesante, hermanos, cómo el apóstol Pablo tiene, cómo él escribió la carta de Colosenses y se puede decir cómo lo encadenó, cómo lo armó, ¿verdad? Él empieza primero refutando las falsas enseñanzas de los gnósticos y de los que pensaban también, enseñaban que por medio de la ley se alcanzaba la salvación. Y después de haber confirmado ya la fe de la iglesia, en el capítulo 3 el apóstol Pablo enseña cómo debe vivir el creyente, ¿verdad? El que ha creído en Cristo Jesús. Cómo podemos agradar a Dios, cómo podemos vivir la verdadera vida plena en Cristo Jesús. Eso es muy interesante. Y después el apóstol Pablo cierra ya en el capítulo 4 con personajes ejemplares, con siervos fieles, siervos que llegaron a agradar a Dios completamente, ¿verdad? Entonces, los saludos que el apóstol Pablo manda, entonces él nos deja ver los siervos que estuvieron colaborando con él en su ministerio cuando él estaba preso en Roma. Personas que se convirtieron y personas que colaboraron con él, el cual él les llama siervos fieles, ¿verdad? Es maravilloso, increíble ver la carta de Colosenses, cómo está encadenado y cómo termina con estos personajes que son un ejemplo para nosotros, ¿verdad? Un ejemplo para nosotros como lo fueron para
los hermanos de aquel entonces, para los colosenses, como también para los hermanos de la Odisea, ¿verdad? Y también ahora a nuestro tiempo. Entonces estamos terminando la carta de Colosenses. Estamos en Colosenses capítulo 4. Y la semana pasada estuvimos hablando de Tíquico. Y hoy vamos a ver Colosenses capítulo 4, versículos 9, donde el apóstol Pablo también hace mención de Onésimo, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor a través de esta maravillosa carta que fue dirigida, ¿verdad?, a los hermanos de Colosenses. Gracias por su sintonía, hermanos y amigos, en esta maravillosa noche. También si usted tiene alguna petición de oración, con confianza lo puede hacer al número 561-768-3551, o también lo puede hacer al chat de la radio, ya que este es el propósito, ¿verdad? Llevar a Dios nuestras peticiones, nuestras ansiedades. Debemos tener en cuenta que no estamos solos, nadie está solo, Dios está con nosotros, Dios está ahí, solamente tenemos que buscarlo y dejarle saber a Él todas nuestras necesidades. Y Él es un Dios todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra. Y dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, versículos 30 en adelante, que si Él nos dio a su Hijo amado, Cristo Jesús, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Gloria sea al Señor. En esta maravillosa noche, entonces, el tema se llama, bueno, no sé cómo lo escribí ahí en Facebook, pero creo que es verdaderamente libres. Aquí en la radio yo lo escribí siervos libres, porque de eso se trata, ¿verdad? La libertad, la verdadera libertad. Entonces, solamente se encuentra en Cristo Jesús. Gloria sea al Señor. Colosenses capítulo 4, versículos 9, dice la palabra del Señor así, a través del apóstol Pablo a nuestros hermanos de aquel entonces, dice la palabra: con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Gloria sea al Señor. En el pasaje anterior, en el versículo anterior del 7 al 8, nos habla de Tíquico, ¿verdad? Bueno, el apóstol Pablo hace una presentación de Tíquico. Y en el versículo 9 también nos habla de Onésimo, que también Onésimo fue mandado juntamente con Tíquico, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo hará saber. El apóstol Pablo, hermanos, sabemos muy bien que él estaba en prisión, ¿verdad? Este hermano apóstol, llamado directamente por el Señor Jesucristo, él no era alguien, ¿verdad?, que se limitó, porque Satanás buscó diferentes maneras de parar el ministerio, la obra que el apóstol Pablo estaba haciendo, pero él fue llamado verdaderamente, directamente por el Señor Jesucristo para llevar el Evangelio, y no hubo nada que pudo detener al apóstol Pablo. Eso también es fue un ejemplo para nuestros hermanos y para nosotros también, ¿verdad? A veces en el tiempo actual hay situaciones en que el siervo de Dios ya no quiere seguir, hay situaciones en que el siervo de Dios se encuentra verdaderamente con dificultades de poder seguir predicando el Evangelio, pero debemos ver, hermanos, grandes ejemplos que hay en las Sagradas Escrituras de hombres que en aquel entonces, en aquellas épocas, era difícil predicar el Evangelio, porque no cualquiera que predicaba el Evangelio iba a ser bien recibido. Sabemos muy bien que los cristianos eran perseguidos, tanto así que el apóstol Pablo estaba en prisión, y desde la prisión escribió esta carta a los hermanos de Colosenses y les envió a Tíquico. Y dice la palabra en el versículo 9 que también con Tíquico mandó a Onésimo, ¿verdad? Onésimo, el apóstol Pablo lo describe como un hombre amado. Onésimo era un hombre que tenía amor, ¿verdad? Y como un fiel hermano,
y el apóstol Pablo también lo describe como uno de vosotros. Imagínense, el apóstol Pablo describe a Onésimo como uno de ellos, uno de los ministros, siervos, colaboradores, fieles. Entonces, el asunto está aquí ahora, ver el cambio, ¿verdad? El cambio que Dios hizo en la vida de Onésimo. Porque yo sé que todos ustedes, bueno, todos los hermanos, eh, yo sé que muchos, ¿verdad? Han estudiado muy bien las Sagradas Escrituras. También hay hermanos que no, debemos ser sinceros, ¿verdad? Entonces sabemos muy bien, algunos saben muy bien el historial de Onésimo y otros no. Como por ejemplo nuestros amigos que están en sintonía pueden que no conocen, ¿verdad? ¿Quién era Onésimo? ¿Cómo era Onésimo? Pero tenemos entendido, hermanos, que Onésimo era un esclavo, ¿verdad? Era un esclavo de Filemón. Filemón era un hermano que vivía en la ciudad de Colosas, ¿verdad? En aquel tiempo. Este hermano, Filemón, también era alguien que amaba al Señor Jesucristo. Y como amaba al Señor Jesucristo, también en él había un cambio, ¿verdad? Pero en este caso nos toca hablar entonces de Onésimo. Onésimo era un esclavo de Filemón y se tiene entendido por la carta que el apóstol Pablo le escribe después a Filemón, se tiene entendido que Onésimo había huido, ¿verdad? Había huido de su amo, o sea, de Filemón. En aquel entonces se tiene entendido históricamente que cuando alguien era esclavo y ese esclavo huía, ¿verdad?, de su amo, la ley, porque la ley que dominaba en aquellas áreas, la ley del Imperio Romano, eh, les daba dos opciones: o regresar con su amo o ser condenado a muerte, pero no había una salida, ¿verdad? Entonces, en este caso, hermano, ¿verdad?, Onésimo, no conocía a Cristo Jesús cuando él huyó de su amo, ¿verdad? No conocía a Cristo Jesús, estaba esclavo por alguna razón. Algunos historiadores dicen que puede ser que este era un hombre que le gustaba mucho los juegos, las apuestas, y puede llegar que se quedó, a llegar la circunstancia en que él se quedó sin nada, sin dinero, y el único que podía pagar lo que él debía era Filemón, a cambio de hacerse esclavo de Filemón. Pero en este hombre, en Onésimo, antes de conocer a Cristo Jesús, bueno, no era justo, no era íntegro, no había amor, porque a pesar de que Filemón, ¿verdad?, lo había comprado, se podría decir, por las necesidades que él tenía, él no fue agradecido, ¿verdad? No fue agradecido, fue todo lo contrario. Cuando vio la oportunidad, él escapó de la casa de Filemón, escapó de su amo y huyó, pero huyó a la ciudad de Roma, ¿verdad? Porque se tiene entendido que la ciudad de Roma era una ciudad grande, poblada. Huyó donde no lo podían encontrar. Wow. Pero es interesante cómo este hombre tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. Vemos que Onésimo, hermanos, Onésimo iba huyendo de su amo porque él ya no quería estar en esclavitud. Onésimo ya no quería ser esclavo. Onésimo quería vivir en la libertad, ¿verdad? Pero huyó a Roma, y allá en Roma estaba el apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo estaba en prisión. Se tiene entendido que estaba encadenado, ¿verdad? Yo creo que estaba encadenado de pies y también de las manos. Pero eso no evitaba que el apóstol Pablo predicara. Y se tiene entendido que mucha gente llegaba y escuchaba el evangelio a través del apóstol Pablo. Y entre una de todas esas personas, pues allegó, tanto era la fama del apóstol Pablo y del evangelio que se predicaba en aquel entonces,
que entre una de esas personas llegó Onésimo. Y Onésimo escuchó el Evangelio, ¿verdad? Escuchó el Evangelio y a mí se me hace que Onésimo admiró eh, el personaje del apóstol Pablo. ¿Cómo era posible que el apóstol Pablo, estando en prisión, estando encarcelado, estando encadenado, predicaba el Evangelio, predicaba de libertad, ¿verdad? Yo me imagino que eso fue lo que escuchó este Onésimo. Y, y pues se convirtió, se convirtió. Le ha de haber preguntado al apóstol Pablo de qué libertad hablaba el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque por lo que se tiene entendido que después el apóstol Pablo envió a Onésimo de nuevo a Filimón. Se tiene entendido que se puede entender que él le ha de haber preguntado de qué era la libertad que el apóstol Pablo predicaba. Porque el apóstol Pablo predicaba el evangelio, ¿verdad? De salvación. Entonces, Filimón escuchó, Onésimo escuchó el evangelio y creyó, ¿verdad? Onésimo vio al apóstol Pablo encarcelado, un hombre que no se detenía, un hombre que en su apariencia yo me imagino que el apóstol Pablo pues se miraba lleno de vida, lleno de amor, predicaba la libertad, estando él en cadenas, y yo creo que Onésimo fue dudoso, ¿verdad? Y escuchó y le ha de haber preguntado, y el apóstol Pablo le hizo ver la realidad que hay en la vida de cada persona que no conoce a Cristo Jesús, ¿verdad? Todos, cuando no conocemos a Cristo Jesús, todos somos esclavos. Todos somos esclavos. Esclavos del pecado, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Algunas personas son esclavos de los vicios, esclavos del alcohol, esclavos del cigarro, esclavos de, de las drogas, esclavos de la avaricia, ¿verdad? Esclavos del trabajo. Total que todos somos esclavos cuando no conocemos a Cristo Jesús. Cuando nosotros conocemos a Cristo Jesús, que era lo que el apóstol Pablo quería que los hermanos, que la congregación de Colosenses aprendiera, que ya cuando nosotros conocemos a Cristo Jesús, entonces debemos empezar a buscar las cosas de arriba, las cosas espirituales, las cosas que no se destruyen, las cosas que producen libertad, ¿verdad? Y eso era exactamente lo que el apóstol Pablo estaba predicando, estaba enseñando. Y con esa meta él dirige, ¿verdad?, la carta a los colosenses, a que ellos aprendan a tener una nueva vida. Y esa era la vida que Onésimo no tenía. Onésimo era esclavo, no solamente era esclavo de Filimón, sino también era esclavo de algo, ¿verdad? Porque por algo se ha de haber vendido a Filimón, por alguna deuda, por algo, alguna esclavitud, ya sea personal que él tenía, ¿verdad? No podemos investigar más cuál era la vida de Onésimo, pero él era esclavo, él era esclavo. Y lo que la palabra nos enseña ahora, siendo él un esclavo, material, literal, ¿verdad? Tenía su amo, pero aparte de que era esclavo de Filimón, puede ser que Onésimo también era esclavo de algún vicio, ¿verdad? De algún fuego, de algún vicio, o yo qué sé, porque por algo él se llegó a vender a Filimón. Entonces, todos son esclavos antes de venir a Cristo Jesús. Y cuando venimos a Cristo Jesús, dice la palabra que somos libres, según la palabra lo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 36. Por eso yo le puse el título ahí, siervos libres, ¿verdad? O verdaderamente libres. Porque eso es lo que el Señor Jesús hace en la vida de cada creyente. El Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando nosotros, hermanos, venimos a Cristo Jesús, experimentamos esa libertad, ¿verdad? Y si no lo ha experimentado, pues la debemos experimentar, porque
venimos a Cristo Jesús, dice la palabra, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Libres de qué entonces? En el versículo anterior dice que el que hace pecado, esclavo es del pecado, ¿verdad? Y hay mucha esclavitud. En el pecado hay mucha esclavitud. Y Onésimo era un esclavo del pecado. Aparte de que era esclavo de Filemón, eso no era nada. Sino había algo más peor en la vida de Onésimo, que era la esclavitud del pecado porque no conocía a Cristo Jesús. Entonces, todo aquel que no conoce a Cristo Jesús es esclavo del pecado. Es esclavo del pecado y todos necesitan ser libres. Entonces, yo me imagino que cuando Onésimo escuchó que había libertad, que alguien ofrecía una libertad, a mí se me hace que él pensó en una libertad primero material, y después él entendió que era una libertad espiritual y empezó a conocer más de la vida del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, pues se ve que Onésimo estuvo mucho tiempo con el apóstol Pablo, tanto así que el apóstol Pablo, pues Onésimo le tuvo esa confianza, ¿verdad? De tener esa conversación directa con el apóstol Pablo y de contarle su situación de esclavitud que tenía, del problema, del por qué él andaba huyendo. Eso es muy importante, hermanos, esa confianza, ¿verdad? A veces nosotros, como hermanos, no nos tenemos confianza, ¿verdad? A veces, o a veces como expositores de la palabra que somos o que son ustedes, a veces no tenemos ese carácter de confianza. Y el apóstol Pablo era como un padre. Este hombre era muy importante. El carácter del apóstol Pablo era como un padre, como un maestro. Él tenía, por eso él le enseña el vínculo del amor. Dice, vístense del vínculo del amor. En él había confianza, o sea que con confianza Onésimo fue y le dijo todo lo que le estaba pasando, ¿verdad? Y el apóstol Pablo pues, tanto es que la relación que tuvieron que el apóstol Pablo lo describe como un hermano fiel y como uno de ellos. Imagínense, wow, ya quisiéramos, ojalá y un día nosotros también, hermanos, podamos ser hermanos que nos tengan confianza, ¿verdad? Que nos tengan confianza, que los hermanos donde ustedes se congreguen le tengan confianza, le cuenten sus necesidades, sus apuros, sus problemas, para que usted pueda ayudarlos, de la manera en que el apóstol Pablo ayudó a Onésimo. De esa manera, ojalá y Dios un día pueda usarlos a ustedes, como también deseo de todo corazón que un día Él pueda usarme a mí también, ¿verdad? Y podamos ayudar a muchos hermanos, a muchos amigos, y podamos también hacerles a ellos entrar a esa libertad que Cristo Jesús tiene. Dice la palabra, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y Onésimo fue un personaje, un hombre que fue verdaderamente un siervo libre, con todas las letras bíblicas. Él gozó de esa libertad, encontró esa libertad del alma, esa libertad del espíritu, esa libertad del corazón, pero sobre todo esa libertad del pecado. Esa libertad del pecado que era donde él estaba hundido, porque imagínense, abusó de la confianza de Filemón y eso era pecado, eso es pecado. Es como robar, es como estafar, ¿verdad? Y todo eso, los estafadores, dice la palabra del Señor, que no heredarán el reino de los cielos. Mas sin embargo este hombre fue libre. Y el apóstol Pablo demuestra con puño y letra la libertad que este siervo Onésimo obtuvo a través de Cristo Jesús. Entonces la libertad, hermanos, y la libertad, amigos, solamente está en Cristo Jesús. Y para eso nosotros debemos creer y seguir, ¿verdad?, las reglas que da después la palabra del Señor para que nosotros podamos entrar en esa libertad, gozar de esa libertad. Quiero leer una referencia más. Romanos capítulo 8, versículo 1 al 2. Romanos 8, 1 al 2. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Porque nosotros podemos ser creyentes, pero podemos estar todavía en esclavitud. Y la esclavitud es el pecado. Y cuando hay pecado, no hay paz, no hay felicidad, no somos libres. Entonces es necesario que experimentemos la libertad que Jesús nos ha dado, porque tenemos acceso a esa libertad. Ya depende de usted y de mí si la vamos a experimentar, si la vamos a vivir, o si aún siendo libres vamos a seguir estando en esclavitud como estaba el pueblo de Israel. Pero esa esclavitud es la esclavitud del pecado.
¿verdad? Entonces dice Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Según las leyes romanas, el Onésimo era un hombre que estaba condenado a muerte, porque había abusado de su amo, o sea, de Filimón, ¿verdad? Había escapado de Filimón. Ese era un delito que se pagaba con muerte. Y si el amo lo perdonaba, ¿verdad? Porque habían amos buenos también. Entonces, regresaba otra vez con su amo. Pero si su amo decidía no perdonarlo, entonces no había más remedio que ser condenado a muerte. Imagínense, qué tan grande era el delito. ¿Cuántos condenados a muerte por la esclavitud hay en este tiempo? ¿Verdad? Aquellos que están esclavos del alcohol, que están esclavos de las drogas, eh, pues a eso van. No hay salida. Muchas personas se han muerto, se han ahogado tomando vino, tomando cerveza, se han quedado tirados, se han accidentado, se han quedado paralíticos, se han ido a la cárcel, porque cuando son esclavos pierden la cabeza y la esclavitud te lleva a pecar, ¿verdad? De alguna u otra manera. Entonces, este hombre también estaba condenado, ¿verdad? Por las leyes, porque aún no había sido arrestado. Entonces, dice la palabra, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino los que andan conforme al Espíritu. Entonces, ahora si nosotros hemos creído, debemos andar conforme al Espíritu, en una vida nueva, como la vivió Onésimo. Onésimo alcanzó esa vida nueva, esa verdadera vida nueva. Era un hombre que según las leyes romanas, ¿verdad? Si hubiera sido arrestado, estaba condenado a muerte. Pero él no fue condenado a muerte. ¿Por qué razón? Porque conoció antes a Cristo Jesús. Entonces, el Cristo Jesús le dio la salvación cuando él vino a él, cuando él vino a Cristo Jesús y se liberó no solamente de la muerte física, sino también de la muerte eterna, de la condenación eterna, ¿verdad? Es interesante porque usted, amigo o hermano, dependiendo del caso en el que estamos, Jesús es nuestra salvación. Solamente tenemos que venir a Él, creer en Él y dejar que Él transforme nuestras vidas, ¿verdad? Podemos pasar de ser un hombre entregado al vino, entregado a las drogas, sin futuro, a ser un hombre transformado, un hombre con un futuro y sobre todo con la vida eterna, ¿verdad? Solamente a través de Cristo Jesús. Dice entonces, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte, ¿verdad? De esa muerte y de esa ley se liberó Onésimo. Y de esa ley y de esa muerte se debe liberar todo creyente. Pero para eso tenemos que creer en la palabra de Dios, tenemos que aceptar la exhortación, tenemos que aceptar la invitación que el apóstol Pablo nos da, porque la palabra exhortación significa una invitación, nos encoraja, ¿verdad?, a poner por obra la palabra de Dios en nuestras vidas. Y ahí nos da una lista en Colosenses capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el cierre. Es una lista de cómo el cristiano puede vivir una vida nueva, una vida ya en Cristo Jesús, puede gozar de la libertad, para poder tener esa libertad, esa paz, esa felicidad que Jesús ofrece, ¿verdad? Y si nosotros no abandonamos nuestra vieja vida, aunque ya hayamos creído en Cristo Jesús, aunque ya estemos perseverando en Cristo Jesús, seguimos siendo esclavos de algo. Algo es lo que usted no ha cambiado en su vida. Y ese algo hace que nuestra vida no prospere, y que nuestra familia no prospere, que nuestros hijos no prosperen, y empiezan las cosas a salir mal. ¿Por qué razón? Porque no abandonamos la vida vieja, no queremos dejar la vida vieja. Al contrario, Onésimo fue un hombre diferente. Onésimo, cuando creyó en el Evangelio, él también creyó, fue instruido a los pies del apóstol Pablo, ¿verdad? Pero él creyó y tuvo un cambio completo en su vida. Vamos a leer un pasaje más. Gálatas capítulo 5, versículo 1, acerca de la libertad, esa es la libertad que experimentó Onésimo. Gálatas capítulo 5, versículo 1 dice la palabra del Señor. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gloria sea al Señor. El apóstol Pablo ahora dice
que el cristiano, el ya creyente, debe permanecer firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entonces aquí vemos ahora el cambio que hubo en Onésimo, ¿verdad? Onésimo, un hombre que se podría acusarlo como estafador, como se le puede entender de esa manera, o como eh, bueno, porque él era esclavo de Filimón y escapó, ¿verdad? Escapó, y eso era un delito grave. Y Onésimo oyó el evangelio a través del apóstol Pablo, y él no se quedó ahí, ¿verdad? Él no se quedó ahí. Él oyó el evangelio y él decidió cambiar su vida por completo, porque él pudo haber creído en Cristo Jesús ahí, ¿verdad? Pudo haber escuchado el evangelio, tener una conversación con el apóstol Pablo, pero no dejarle saber al apóstol Pablo lo que él estaba viviendo, ¿verdad? ¿Por qué él estaba huyendo? ¿Cuál era su situación? Él pudo haberlo escondido, pudo haberlo eh, no lo pudo haber explicado el apóstol Pablo, pudo haber creído y pudo haberse ido, ¿verdad? Y buscar una vida como él la quería buscar, porque él quería vivir en Roma, en una ciudad poblada de mucha gente. Era ahí donde él quería vivir. Y es obvio que la ley no lo iba a encontrar. Es obvio que Filimón tampoco lo iba a encontrar, porque ¿cómo lo iba a encontrar si en aquel tiempo no era como en el tiempo actual, ¿verdad? No habían huellas digitales, ni computadoras, ni todo eso. Era un poco más difícil buscar a una persona y encontrarlo. Entonces era fácil para Filimón vivir en una ciudad, establecerse en una ciudad y gozar de la libertad, entre comillas, ¿verdad? Porque es una libertad, entre comillas, porque él había estafado, él había robado. Imagínense, no se sabe exactamente cuánto fue lo que pagó Filimón eh, para poderlo tener como esclavo a él, ¿verdad? No se sabe cuánto es la cantidad que él pagó. Y él no fue íntegro. En la primera oportunidad que él vio, se escapó de Filimón y se fue. Se tiene entendido que cualquier persona hacía eso, ¿verdad? Cualquier persona sin temor a Cristo Jesús hacía eso en aquel entonces, en aquella sociedad. Y Filimón fue uno de ellos, ¿verdad? Se fue a Roma y era imposible que Filimón lo había encontrado. Onésimo se fue a Roma y era imposible que Filimón lo hubiera encontrado. Entonces Onésimo pudo haber gozado de esa libertad eh, que todo hombre piensa tener, ¿verdad? Que cuando se burla de la ley o cuando se burla de alguna deuda o piensa que ya pasó, ¿verdad? Pero no, ante los ojos de Dios no es así, ¿verdad? Entonces él prefirió eh, hacer ese cambio en su vida. Él prefirió, como lo dice Gálatas, si habéis dice Gálatas capítulo 5, versículo 1, si estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos a yugos de esclavitud. Si este hombre no hubiera cambiado su vida, él hubiera seguido en yugo de esclavitud. Y ese puede ser la realidad de algunos cristianos en el tiempo actual, ¿verdad? Podemos nosotros ya haber creído, pero podemos estar siguiendo ahí en yugo de esclavitud. Podemos seguir siendo esclavos del cigarro, esclavos del vino, esclavos de los juegos, yo qué sé, ¿verdad? Esclavos de pasiones, de algo. Entonces, ya fuimos llamados a la libertad, pero no queremos cambiar nuestra forma de vivir. Entonces, por eso el apóstol Pablo elogia aquí a Onésimo en Colosenses capítulo 4, versículo 9, y dice, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber, ¿verdad? Ya, Onésimo había sido fiel, hermanos, fiel, porque le contó al apóstol Pablo cuál era su situación, cuál era la esclavitud que él tenía, y él prefirió arreglar ese asunto para no estar sujeto a yugo de esclavitud, ¿verdad? Y entonces el apóstol Pablo escribe, dice yo, con Onésimo amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo hará saber. La fidelidad, hermanos, Onésimo fue un hombre que creyó en el Evangelio y no solamente creyó, fue fiel
fiel. La fidelidad es muy importante porque la fidelidad transforma nuestra vida y transforma a todos los que están a nuestros alrededores, ¿verdad? Y la fidelidad tiene promesas, hermanos, de vida eterna. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, sed fiel hasta la muerte. El cristiano debe buscar la fidelidad. Entonces, cuando no queremos abandonar nuestra vida vieja, no queremos dejar nuestra vida vieja, no estamos siendo fieles, no estamos siendo fieles. Y el Señor nos llama a una fidelidad, a un cambio de vida. Así que si hay a algo que no hemos cambiado en nuestras vidas, ejemplo grande es Onésimo para que nosotros veamos cómo este hombre, después de ser un fugitivo, después de ser un prófugo, después de ser un estafador, después de ser un hombre que estaba condenado a muerte, cambió su vida. Y ahora el apóstol Pablo dice que es un hombre fiel, un hombre diferente, ¿verdad? Un hombre que ya había encontrado la libertad en Cristo Jesús. Quiero que veamos un poco más acerca de Onésimo. Ahora vamos a ver Filimón, versículo 10. Vamos a leer un poco la carta de Filimón, porque es ahí donde habla de Onésimo. Filimón, versículo 10, dice la palabra del Señor. Vamos a ver. Dice la palabra ahora, en la carta que el apóstol Pablo le escribe a Filimón, es con ese propósito. Con ese propósito que Filimón reciba a Onésimo de nuevo. Imagínense, Onésimo, porque ya había convertido a Cristo Jesús, él decidió volver a Filimón. Eso es algo grande, porque si yo voy huyendo de alguien, ¿cómo es posible que si ya escapé, ya estoy en una ciudad grande donde nadie me puede encontrar? ¿Qué es un predicador? ¿Qué es un predicador como el apóstol Pablo? ¿Quién es alguien que predica el evangelio para que yo pueda? Porque ni las autoridades lo habían arrestado, imagínense. O sea que el apóstol Pablo era alguien que estaba en prisión. ¿Y qué era el apóstol Pablo para que Onésimo regresara a su amo, o sea, a Filimón? Mas sin embargo él regresó, dice la palabra aquí. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en prisiones, en el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbelo como a mí mismo. Wow. Gloria sea al Señor, hermanos. Qué diferencia, qué carta, ¿verdad?, del apóstol Pablo ahora que va dirigido a Filimón. Y esta carta es con el propósito de que Filimón reciba a Onésimo. Dice la palabra, se tiene entendido que el nombre Onésimo significa útil, ¿verdad? Pero aquí el apóstol Pablo dice que Onésimo antes le había sido inútil a Filimón, ¿verdad? Inútil. Eso implica bastante, hermanos, porque eso quiere decir que cuando nosotros no tenemos a Cristo Jesús, o sea, ¿para qué servimos? Verdaderamente es así, hermanos y amigos. Esa es la meditación que nos lleva a las Sagradas Escrituras. Cuando el hombre no tiene a Cristo Jesús, se cree inteligente, se cree el más listo. En este caso, Filimón se creía listo, se creía inteligente, porque había escapado de su amo, ¿verdad? Se había burlado de su amo, y no solamente se había burlado de su amo, se había burlado de las leyes del Imperio Romano, porque las leyes no sabían dónde estaba él, ¿entiendes? Mas sin embargo, ante los ojos de Dios, todo lo que el hombre hace es inútil. Por eso el apóstol Pablo dice, antes Onésimo te fue inútil, pero ahora te es útil a ti y a mí. Gloria sea al Señor. ¿Por qué razón? Porque en Colosenses, capítulo 3, versículo 22 dice, siervos, ahora le habla al cristiano, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Un verdadero cristiano, hermanos, cuando nos toca ser siervos, porque a veces trabajamos en empresas, en compañías, en yo qué sé, en donde usted trabaja, tenemos que ser íntegros, ¿verdad? Tenemos que ser íntegros. Entonces aquel hombre, Onésimo,
antes de conocer a Cristo Jesús, él no era un siervo íntegro, él no era un siervo útil, era un siervo inútil, ¿verdad? Que solamente trabajaba, me imagino yo que cuando estaba viendo su amo, pero cuando el amo no estaba, pues no hacía el trabajo. Y esperó la primera oportunidad para escapar. Y en el tiempo actual eso pasa también, a veces, aún en la vida de los cristianos. A veces solamente cuando está el patrón ahí, se está trabajando y cuando el patrón se va, se paran o no trabajan. Y cualquier cosa pasa, ¿verdad? No son obedientes y no es así, ¿verdad? Ya un hombre en Cristo Jesús tiene que tener una transformación. Y es exactamente lo que el apóstol Pablo dice, ahora te será útil a ti, nos es útil a ti y a mí. Ahora dice el versículo 12, el cual vuelvo a enviarte tú, pues recíbele como a mí mismo. Imagínese. Ahora, el deber ahora de Filimón era recibir a Onésimo como que si fuera el apóstol Pablo. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros, hermanos, creemos, en nosotros reflejamos la vida de Cristo Jesús. Entonces, ya Filimón ya no iba a recibir a Onésimo como un esclavo o como un extraño, sino ya lo iba a recibir como al apóstol Pablo, ¿verdad? Como que si fuera el propio apóstol Pablo el que no iba a regresar. ¿Por qué razón? Porque en Onésimo ya había creído en Cristo Jesús. Dice entonces el versículo 13, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese a mí en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieseis para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano, amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Gloria sea al Señor. Entonces, hermanos, tenemos entendido que Filimón era un hombre, ¿verdad? Creyente en el Señor, que vivía en la ciudad de Colosas también. Y el apóstol Pablo dice que él enviaba de nuevo a Onésimo, ¿verdad? Y que el deber de Filimón era recibirle, ¿verdad? Ya no como esclavo, sino como hermano en Cristo Jesús. Entonces aquí ya nos está mostrando las dos transformaciones. La transformación que había en un cristiano verdadero, que se llamaba Onésimo, y la transformación que también había en Filimón, ¿verdad? Porque también él era creyente. Dice la palabra del Señor ahí mismo en Colosenses, capítulo 3, versículo 13. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Dice la palabra del Señor, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Wow, esto es la fidelidad, hermanos. Esta es la verdadera transformación que hay en la vida del creyente. Dice la palabra, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. El perdón, ¿verdad? El perdón es muy importante y es parte de la vida del cristiano, es parte de la transformación, es parte de la fidelidad del cristiano. Dice la palabra entonces en el versículo 16 de Filimón, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que Filimón, como un verdadero cristiano, perdonó de una manera pacífica, ¿verdad? A Onésimo y lo recibió como hermano, dice la palabra del Señor.
lo recibió como hermano. Entonces, hermanos, esto es un ejemplo y una exhortación para nosotros también, para que nosotros aprendamos a seguir esos ejemplos, a perdonar, a perdonar. Es importante que nosotros aprendamos a perdonar, sobre todo a nuestros hermanos, ¿verdad? A veces hay problemas entre hermanos, entre familias cristianas. Hay familias que son cristianas, hermanos, hermanas de carne, conocen al Señor y se pelean. Ya no se hablan, ya no se visitan y están en el Señor y están siendo esclavos, siguen siendo esclavos, ¿verdad? Siguen viviendo en esclavitud. No quieren abandonar la vida vieja. En cambio aquí Filimón y Onésimo, ellos abandonaron la esclavitud y vivieron en esa libertad con la cual Jesús los llamó, ¿verdad? Tanto así que Filimón recibió a Onésimo, dice la palabra del Señor, ya no como esclavo, sino como hermano en Cristo Jesús. Yo me imagino cómo fue la llegada de Onésimo, ¿verdad? Cómo ha de haber sorprendido a Filimón, porque pues Filimón lo perdió, o sea, se escapó de Filimón. Tal vez lo ha de haber buscado, le ha de haber dado partes a las autoridades, pero no lo encontró, ¿verdad? Mas, sin embargo, voluntariamente regresó. Y cuando regresó no se dice que Onésimo le haya dirigido palabras, pero se puede entender que Onésimo le dio la carta que el apóstol Pablo le había enviado, ¿verdad?, a Filimón. Y Filimón, cuando leyó toda esta carta, se dio cuenta que ya no era esclavo, sino ya era su hermano. Wow, esto es bendición. Vamos a escuchar un himno, hermanos. Amén. Cristo, mi Cristo, el alma y espero. Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, y con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte Cristo es vencedor. Viva para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. Amén, hermanos. Quiera Dios entonces, hermanos, que nosotros tengamos ese corazón de Filimón y ese corazón de Onésimo, ¿verdad? Que aprendamos a perdonar y que aprendamos a pedir perdón, porque Onésimo regresó y se me hace que es haber disculpado con Filimón, y Filimón también lo recibió, lo perdonó, ¿verdad? Entonces tal vez en nuestra vida actual a lo mejor tenemos problemas con nuestras familias, con nuestros hermanos carnales, con nuestras hermanas, con nuestros primos, con nuestros vecinos, ¿verdad? Y ya estamos en Cristo Jesús. No queremos abandonar la vida vieja, no queremos abandonar la esclavitud. Debemos entonces, hermanos, aprender a perdonar, ¿verdad? Debemos aprender a perdonar como lo dice la palabra del Señor. En Colosenses capítulo 3, versículo 13, dice la palabra, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Debemos aprender a perdonar. De la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Imagínense, es un deber para el cristiano, entonces, hermanos, aprender a perdonar y aprender a pedir perdón, aprender a corregir, ¿verdad?, lo que no se hace bien. Efesios capítulo 4, versículo 2, dice la palabra, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Debemos aprender a soportarnos, a amarnos con paciencia, dice la palabra, los unos a los otros en amor. Filimón era un hombre que tenía estos caracteres, y Onésimo también era un hombre que tenía estos caracteres.
Gloria sea al Señor, hermanos. Vamos a ver un pasaje más. Efesios 4:32. Dice la palabra así: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Amén. Debemos aprender, dice la palabra, debemos ser benignos unos con otros, debemos ser misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Amén. La misericordia nos lleva a ser una persona buena, benigna, y después eso nos lleva a aprender a perdonar, ¿verdad? ¿Por qué nos perdonó el Señor a nosotros? Porque Él es un Dios de misericordia, porque Él es un Dios de amor, y esos son los caracteres que deben haber en la vida del cristiano. Estos caracteres habían en Filimón, y estos caracteres habían en Onésimo. Entonces en Onésimo, hermanos, vemos un cambio completo, no a medias, un cambio completo. Dice la palabra: con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo hará saber. Wow. Con esto quiero dejarles, esta ha sido la meditación acerca de la vida de Onésimo, un hombre que huyó de la esclavitud, pero que encontró la verdadera libertad en Cristo Jesús. Espero que usted haya encontrado la verdadera libertad en Cristo Jesús y haga ese cambio completo, no a medias. Nosotros tenemos la responsabilidad, hermanos, de poner por obra la palabra del Señor en nuestras vidas para poder ser verdaderamente siervos, hermanos y hermanas que gocen de esa libertad que hay en Cristo Jesús. Dios los bendiga, hermanos y amigos. Gracias por su sintonía. Este es cierre de programación. Esta ha sido la carta de Colosenses, capítulo 4, versículo 9, enfocado en la vida de un hombre que tuvo un cambio verdadero en su vida, que se llama Onésimo. Y espero que nosotros seamos también muchos con ese carácter, con esa valentía, y podamos gozar de esa libertad que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga. Dios derrame bendiciones sobre sus hogares, sobre sus familias, en sus corazones, y que la paz y el amor y la felicidad de nuestro Señor Jesucristo more en abundancia en cada uno de ustedes, hermanos y hermanas y amigos, en esta maravillosa noche. Esto ha sido todo por hoy. La invitación es para que usted siga congregándose en su lugar de congregación, donde usted se reúne, asista, porque es un mandamiento del Señor. Y la invitación es para que esté al pendiente de esta radio. A partir del 30 de julio al 4 de agosto se estará exponiendo un seminario de apologética por diferentes expositores que ya Dios ha elegido para honra y gloria de su nombre. Gracias, hermanos y amigos. Dios los bendiga. Yo soy su hermano y amigo Joel Pérez desde la ciudad de Palm Beach Garden, Florida, transmitiendo en este programa Cierre de Programación. La invitación también es para el viernes. Vamos a continuar la carta de Colosenses. Vamos a ver un personaje más. Y también para el sábado en el programa El Principio del Evangelio. A las 11 de la noche para las 12, horario de Florida. Él es amor, paz y perdón. Por mí murió. Resucitó.
yo que Jesús iba a ir, camino a Jericó, le salió a recibir, le gritaba: Señor, ten piedad tú de mí, porque ciego soy yo y no puedo vivir. Cristo le preguntó: ¿qué podré por ti hacer? Y con fe respondió: haz que yo pueda ver. Cristo le respondió: ¿qué podré por ti hacer? Y con fe respondió: haz que yo pueda ver. Oh Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por concedernos estar al aire a través de estos medios de comunicación. Gracias, Padre, por los coordinadores, por los directores de esta radio, por todos los planes y proyectos que esta radio tiene. Gracias, Padre, por nuestros hermanos y amigos, Padre, que sintonizan esta radio, como también Facebook Live. Te rogamos, Padre, que toda la honra y toda la gloria sea para ti, Padre, en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Canta alabanzas al Señor. Canta alabanzas al Señor. Canta alabanzas, aleluya. Canta alabanzas al Señor. Canta alabanzas al Señor.